Pensaban que podrían humillarlo en el bar, pero en 30 segundos todo cambió. Ninguno de ellos sabía a quién tenían delante, y ahora recordarán esa noche para siempre. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La noche había caído como una manta pesada sobre la carretera solitaria del sur. Las ramas de los árboles se inclinaban bajo el peso del viento húmedo, susurrando con un lamento persistente, mientras el cielo se cerraba en un gris oscuro que devoraba las últimas luces del atardecer. Una fina llovizna golpeaba el parabrisas del viejo todoterreno que avanzaba despacio por el asfalto agrietado, con los faros abriendo camino a través de la bruma. El conductor no llevaba la radio encendida. Solo se oía el leve zumbido del motor, el crujido ocasional de la suspensión al tomar una curva y el siseo intermitente del limpiaparabrisas trabajando sobre el vidrio empañado. El hombre al volante tenía el rostro tallado por los años y la serenidad de quien ya había visto demasiado. Sus ojos, fijos en la carretera, no denotaban ansiedad ni fatiga, solo calma, una calma casi incómoda en medio de aquel paisaje desolado. Al acercarse a una señal oxidada y apenas legible, leyó con dificultad el nombre del pueblo: Wayland Creek. Las letras habían sido comidas por el óxido y el tiempo, y parte de la señal estaba torcida hacia un lado, como si incluso ella quisiera marcharse de allí. Entró en el pueblo sin prisa. Las casas parecían dormidas desde hacía años. Las ventanas estaban cerradas o rotas, y los postes de luz parpadeaban sin compromiso. La gasolinera en la entrada parecía abandonada, con una cinta amarilla aún colgando de uno de los surtidores como una bandera de rendición. El silencio era tan espeso que el motor del todoterreno sonaba como un estruendo. Avanzó unas calles hasta que, como si el lugar entero estuviera sumido en una oscuridad voluntaria, una única fuente de luz llamó su atención: un cartel de neón rojo que parpadeaba de forma errática. Las letras formaban un nombre que parecía sacado de una película antigua: Iron Fang. Un bar, evidentemente. La única estructura viva en todo el pueblo. Detuvo el coche frente al local, lo puso en punto muerto y apagó el motor. Se quedó sentado un momento, observando el reflejo del neón en el charco formado por la lluvia. No hizo ningún gesto teatral. Simplemente abrió la puerta, descendió con firmeza y cerró de un golpe. Caminó hacia la entrada con las manos en los bolsillos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La puerta chirrió al abrirse, un sonido agudo que cortó el ambiente en dos. Dentro del bar, una mezcla de olor a alcohol derramado, tabaco añejo y madera húmeda lo recibió como un animal viejo y conocido. El local estaba tenuemente iluminado por bombillas colgantes y velas eléctricas adheridas a las paredes, algunas con manchas de óxido. El suelo de madera crujía bajo sus botas con cada paso, y al fondo se oía una vieja máquina de música dejando escapar una balada rockera de los 70, casi ahogada por el zumbido persistente de un ventilador que giraba lento en el techo. Detrás de la barra, una mujer mayor limpiaba vasos con un trapo gris. Tenía el rostro marcado por la vida y un profundo surco en la mejilla izquierda, un antiguo corte cicatrizado que no había sanado del todo. No levantó la vista enseguida, como si su gesto fuera parte de una rutina 1000 veces repetida. Pero cuando lo hizo, sus ojos claros se encontraron con los de él, y un leve movimiento de cabeza bastó como saludo. Sin decir palabra, el hombre se acercó y tomó asiento en uno de los taburetes. La mujer dejó el vaso que limpiaba, examinó sus manos un segundo, y luego, sin preguntar, sirvió una taza de cerámica y vertió té caliente de una vieja tetera que había detrás de la barra. El vapor ascendía en volutas suaves. Él asintió una vez y tomó la taza con ambas manos, como si buscara algo más que calor. En el rincón más lejano del bar, sentados alrededor de una mesa larga, un grupo de hombres jóvenes hablaban en voz alta. Reían, hacían chocar botellas y soltaban carcajadas cargadas de cinismo. Vestían chaquetas de cuero, botas pesadas y camisetas negras. Algunos tenían los lados de la cabeza rapados. Otros llevaban el cabello largo, atado en colas sucias. Los tatuajes cubrían sus brazos y cuellos como mapas ilegibles de historias mal contadas. El humo de sus cigarrillos flotaba en capas densas, mezclándose con el ambiente cargado. El líder del grupo no hablaba mucho. Observaba. Era delgado,
alto, con un rostro pálido que parecía esculpido por el hielo. Sus ojos hundidos y fríos contrastaban con la agresividad bulliciosa de los otros. Su presencia era imponente incluso en el silencio. Llevaba una chaqueta con una calavera bordada en la espalda y una cadena de plata colgando del cinturón. Su apodo se murmuraba entre dientes: Bonnie Flash. Nadie sabía si realmente se llamaba así, pero nadie se atrevía a preguntarlo. Al principio, los rockeros no prestaron atención al recién llegado. Estaban demasiado ocupados en su propio espectáculo, atrapados en su mundo de bromas groseras y desafíos sin sentido. Pero la presencia del hombre mayor, su calma, su postura recta, la forma en que sostenía la taza con serenidad, empezó a perturbar algo en ellos. No era común que alguien entrara a ese lugar sin pedir permiso con la mirada, sin mostrar algún grado de nerviosismo o sumisión. La barra, aunque limpia, parecía desgastada por los años. En uno de sus extremos, un espejo viejo reflejaba la silueta del hombre y la escena detrás de él. La música continuaba sonando, cambiando ahora a una melodía más grave, con una guitarra distorsionada que retumbaba en las paredes. Pasaron unos minutos. Uno de los rockeros, el más joven, con una cresta teñida de verde, lanzó una carcajada mientras observaba al extraño. Murmuró algo al oído de su compañero y luego, con una sonrisa torcida, gritó hacia la barra: «¿Quién es el abuelo? ¿Viene a pedir dirección al asilo?». Las risas estallaron como una fogata mal contenida. El bar tembló un poco con la vibración de la burla, pero ni el hombre ni la mujer detrás de la barra respondieron. El silencio con el que se encontraron fue aún más desconcertante que cualquier réplica. El hombre simplemente bebió otro sorbo de té, sin alterar su expresión. La mujer lo observaba de reojo, sus labios apretados con una firmeza que solo da la experiencia. Uno de los hombres se levantó y se acercó a la barra, golpeando con los nudillos. «Oye, vieja, ¿vas a servirnos algo esta vez, o qué?». La mujer no se inmutó. Continuó limpiando otro vaso. Su voz, cuando habló, fue seca y cortante. «Después de lo que hicieron la semana pasada, no merecen ni hielo». El joven frunció el ceño, dio un paso hacia adelante, pero una mano lo detuvo. Bonnie Flash, sin levantarse siquiera, lo había sujetado por la muñeca. El gesto fue firme, pero no violento. Una orden silenciosa. El joven se alejó, escupiendo al suelo. La atención del grupo entonces giró de nuevo hacia el hombre que seguía bebiendo su té con parsimonia. Ya no era solo curiosidad, era molestia. El tipo no hablaba, no miraba, no reaccionaba, y eso para ellos era una provocación en sí misma. Otro del grupo se acercó a la barra, apuntando con el mentón hacia el desconocido. «¿Y este? ¿Qué es? ¿Tu primo Zen?». La mujer dejó el vaso, apoyó ambas manos sobre la barra y mirándolos uno a uno, dijo con calma: «Es alguien que sabe esperar». Las palabras flotaron como una sentencia, dejando tras de sí un vacío que ni la música pudo llenar. La tensión se palpó en el aire como electricidad antes de la tormenta. Los jóvenes se miraron entre ellos. Nadie se atrevía a reír esta vez. Bonnie Flash clavó los ojos en el hombre. Él, por primera vez, levantó la vista y sostuvo la mirada por una fracción de segundo. No había desafío ni amenaza en sus ojos, solo firmeza. Y eso fue suficiente para que el líder sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. La calma, hasta entonces inquebrantable, empezaba a agrietarse. Pero la batalla aún no era física. El campo de guerra era otro, el de la paciencia, la voluntad y el dominio de uno mismo. Y en ese terreno, el recién llegado parecía tener años de ventaja. La tensión, que en un principio había sido apenas un murmullo sordo en el ambiente, comenzaba a tomar cuerpo, a densificarse como el humo que se enroscaba en el techo del bar. El eco de las palabras de la mujer: «Es alguien que sabe esperar», seguía suspendido en el aire como una campana recién golpeada. Nadie se atrevía a decir nada en los segundos que siguieron, y hasta la vieja máquina de música pareció bajar el volumen por sí sola. El hombre, sentado aún junto a la barra, bebía su té como si no tuviera prisa por nada, como si el tiempo pasara distinto para él, más lento, más consciente. Los jóvenes del rincón, habitualmente desenvueltos, se removían en sus asientos con una inquietud que ninguno reconocía como tal.
Era una sensación nueva para ellos, como si hubieran tocado algo frío con la lengua sin saber que era metal helado. El silencio del hombre, su postura erguida, la forma en que no respondía a las provocaciones, los descolocaba más que cualquier grito o amenaza. Fue Caleb, uno de los más impulsivos, el primero en romper el marasmo. Se levantó de golpe, arrastrando la silla de metal que chilló contra el suelo de madera. Caminó hacia la vieja máquina de discos y giró el selector con un manotazo. El bar fue sacudido por el rugido de una guitarra eléctrica. La música subió de volumen hasta hacer vibrar los vidrios. Era una canción vieja, rabiosa, con un ritmo monótono que machacaba los oídos. Caleb sonrió satisfecho y se giró hacia la barra. El hombre no reaccionó. No miró siquiera hacia la máquina. Siguió bebiendo. Aquel gesto, o más bien su ausencia, desarmó por completo a Caleb, que frunció el ceño y regresó a su mesa, murmurando algo que nadie entendió. Los otros, viendo que el ruido no surtía efecto, decidieron pasar a la siguiente fase. Tyler, el más corpulento, se levantó con la torpeza de quien lleva más botellas en el cuerpo que sangre. Tomó una botella vacía de cerveza, la sostuvo unos segundos, como sopesando su utilidad, y luego la lanzó con fuerza al suelo, justo frente al taburete del hombre. El cristal estalló en 1000 fragmentos, que salpicaron el suelo como metralla. La mayoría de los clientes del bar ni siquiera se inmutaron. Era, en ese pueblo, algo habitual. Pero lo que no era habitual fue la quietud absoluta del desconocido. Ni un parpadeo, ni un vistazo a los cristales. Solo un sorbo más. La mujer tras la barra se mantuvo firme, pero sus ojos viajaban de los fragmentos rotos al rostro del forastero. Luego a los jóvenes al fondo y de nuevo al hombre. Había algo en su forma de observarlo que no era simple curiosidad. Era reconocimiento. Los provocadores, molestos por el fracaso, decidieron subir la apuesta. Brent, el más sarcástico del grupo, se levantó imitando la forma de caminar del hombre. Se acercó a la barra exagerando sus pasos, con los hombros rectos, los brazos pegados al cuerpo. Se sentó en un taburete contiguo al del desconocido y comenzó a imitar sus gestos, alzando una taza invisible, fingiendo beber, cerrando los ojos con una expresión de paz ridícula. Los demás rieron. El hombre seguía en silencio. Bonnie Flash no reía, no dijo nada, solo observaba. Su rostro permanecía impasible, pero su mandíbula se tensaba poco a poco. En su mirada se podía leer algo que no era burla, era incomodidad, o tal vez presentimiento, porque en ese silencio, en esa calma inquebrantable, había algo amenazante. Algo que él, que había crecido entre violentos y había impuesto respeto con los puños, no lograba entender del todo. La escena se repitió una y otra vez. Uno de los jóvenes intentaba provocar, el hombre no reaccionaba y la tensión aumentaba. Hasta que llegó el momento en que incluso respirar se volvió difícil. Era como si el oxígeno del lugar se hubiera consumido, dejando solo vapor caliente, sudor y electricidad estática. Fue entonces cuando Bonnie Flash se levantó. Lo hizo sin prisa, empujando su silla hacia atrás con un leve movimiento de cadera. El sonido de las patas de metal raspando la madera fue suficiente para silenciar al resto del grupo. Todos lo miraron. Él caminó con tranquilidad hacia el centro del salón, parándose entre la barra y su mesa, con las manos a la espalda. Luego habló. Parece que al abuelo no le gustan las bromas. Tal vez no oye bien. La voz era suave, medida, casi educada, pero cada palabra era como un clavo siendo hundido lentamente en una tabla. Algunos rieron, otros fingieron sonreír. Él no. Se giró hacia el hombre. «Oye, tú, ¿quieres salir de aquí en paz?» El silencio respondió por él. «Está bien», continuó el líder. «Vamos a hacer esto fácil. Te dejamos ir, pero con una condición». El bar se quedó completamente inmóvil. La música, en un curioso golpe de azar, terminó justo entonces. Solo el zumbido del ventilador llenaba el vacío. Bonnie Flash sonrió, sin mostrar los dientes. «Solo tienes que caminar desde aquí hasta la puerta», dijo, señalando con el mentón la entrada del bar. Cruzar el salón, sin mirar a nadie, sin levantar la cabeza, sin apurar el paso, y sin decir una sola palabra. El eco de sus palabras rebotó en las paredes del bar como el redoble de un tambor de guerra. Era una prueba, sí, pero también una humillación.
Una puesta en escena para reafirmar el dominio, para demostrar que él era el dueño del lugar. Nadie había osado cruzar entre ellos sin permiso. Nadie había salido intacto de una ofensa. Nadie se había atrevido a ignorarlos. Hasta ahora. El hombre dejó la taza sobre la barra con suavidad. Su mirada permanecía serena. Se pasó una mano por la barba. Respiró hondo y se puso de pie. No dijo nada. No hizo ningún gesto altivo. Simplemente comenzó a caminar. Cada paso que daba era una afrenta. No por violencia, sino por la total ausencia de miedo. Sus botas pisaban los tablones con ritmo constante, sin apurarse, la cabeza baja, los ojos fijos al frente. Pasó junto a Caleb, que intentó poner el pie en su camino. El hombre lo esquivó con un leve giro, casi imperceptible, sin romper el ritmo. Brent le arrojó una tapa de botella. Rebotó en el suelo. El hombre ni se inmutó. Siguió andando. Tyler levantó una mano como para empujarlo. Pero antes de que pudiera tocarlo, el brazo fue atrapado en un movimiento rápido, doblado con precisión y suavidad, hasta que cayó de rodillas, gimiendo de dolor. El hombre lo soltó al instante. Continuó su marcha. Nadie se movía. El bar estaba en un estado de trance. El hombre estaba a unos pocos metros de la puerta cuando Bonnie Flash, con voz firme, dijo: «Detente». Y entonces la atmósfera cambió. El juego terminó. La calma dio paso a algo más primitivo. Todos sabían que lo que venía a continuación no sería una prueba ni un gesto. Sería otra cosa, más directa, más brutal. El desconocido se detuvo, giró lentamente sobre sus talones y se quedó mirando al grupo. Su expresión era la misma de siempre, pero en sus ojos había una advertencia clara, muda y devastadora. La advertencia de alguien que no busca pelea, pero que tampoco la teme, y que, si se ve obligado, la terminará en segundos. El crujido de una silla al caer marcó el inicio del enfrentamiento. El crujido de la silla al caer todavía resonaba en el ambiente cargado del bar cuando el hombre se giró, lento, como si el mundo no corriera para él al mismo ritmo que para los demás. No había apuro en su movimiento, ni urgencia en su mirada. Su rostro permanecía sereno, sin el menor indicio de agresividad o inquietud, aunque todos sabían, incluso los más arrogantes entre los jóvenes, que la tensión había llegado a su punto de ruptura. Bonnie Flash mantenía su postura en el centro del salón, los brazos cruzados sobre el pecho, los ojos fijos en el desconocido, como quien observa un incendio sin decidir aun si lo apaga o lo deja consumirlo todo. A su alrededor, sus hombres se removían con nerviosismo contenido. Nadie hablaba, pero todos sentían que el momento se deslizaba hacia el abismo. El desafío estaba lanzado. No quedaba lugar para las medias tintas. El hombre no respondió con palabras. Ni siquiera devolvió la mirada a quien lo había detenido. Simplemente volvió a girarse y retomó su camino hacia la puerta, como si la orden de Bonnie Flash no tuviera más peso que el sonido de la lluvia golpeando los cristales. Pero en ese gesto había algo que hirió profundamente el orgullo del grupo. Era, en esencia, una declaración. No me importan sus juegos. Entonces fue Caleb quien reaccionó primero, incapaz de soportar más aquella calma. Se lanzó hacia adelante, extendiendo la pierna justo a tiempo para que el desconocido tropezara. Pero lo que sucedió fue otra cosa. En un movimiento casi imperceptible, el hombre alzó apenas el pie, lo giró en el aire y lo posó más allá de la trampa, sin perder ni un milímetro de equilibrio, sin alterar el ritmo. Caleb se quedó congelado con la pierna estirada, sintiendo por primera vez que su arrogancia no solo era inútil, sino absurda. Brent, que hasta entonces reía desde la mesa, apretó los dientes y tomó una botella vacía. La arrojó con fuerza hacia el suelo, justo delante de los pasos del hombre. El cristal se hizo añicos, pero el hombre no detuvo su marcha. Avanzó entre los fragmentos con una precisión asombrosa, sin desviar la vista, sin fruncir el ceño, como si estuviera caminando sobre hojas secas. Cada nuevo paso era una afirmación. Cada metro ganado entre aquellos cuerpos tensos era una victoria que no necesitaba gritos ni golpes. Y sin embargo, el silencio en el bar se hacía cada vez más insoportable. La música, que en algún momento había vuelto a sonar, ahora era solo un murmullo lejano.
sin fuerza frente al drama que se desarrollaba en tiempo real. Tyler, el más impulsivo, se adelantó sin pensar. Se colocó en el camino del desconocido y alzó una mano. No con violencia, sino con un gesto casi ritual, como si necesitara probar algo, como si quisiera confirmar que aquel hombre no era inmune a todo. La mano no llegó a destino. En una fracción de segundo, el brazo fue tomado, doblado hacia la espalda con tal precisión que el joven cayó de rodillas, gimiendo entre dientes. El hombre no ejerció más fuerza de la necesaria. Mantuvo la presión justa para inmovilizarlo sin romperle nada, y luego lo soltó como si jamás lo hubiera tocado. Tyler se quedó en el suelo, respirando con dificultad, sin atreverse a moverse. El hombre continuó su camino. Bonnie Flash no intervino. Sus ojos seguían cada movimiento con la intensidad de un cazador, pero no se movía. Algo en su interior le decía que cualquier paso en falso lo condenaría. No era cobardía, era instinto. El desconocido ya estaba cerca de la puerta. La luz del exterior se filtraba por los cristales, dibujando su silueta contra la madera gastada. Entonces Bonnie habló, con voz firme, sin levantar el tono. «Detente». Y por primera vez, el hombre obedeció. Se detuvo, de pie, mirando hacia la puerta, con la espalda recta y los brazos sueltos a los lados. Nadie respiraba. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando el siguiente movimiento. La tensión era tan espesa que parecía material. Brent se acercó un paso. Luego otro. Sus botas resonaban con un eco extraño, como si pisara sobre piedra hueca. Llevaba una silla en las manos, no como arma, sino como un escudo improvisado. Se detuvo a poca distancia del hombre y dijo en voz baja, «¿Quién demonios eres?» El hombre no respondió, ni se giró. Solo su quietud contestó por él. Brent levantó la silla, dudó y al final la dejó caer al suelo con un golpe sordo. Retrocedió. No podía soportarlo. Nadie podía. Aquel silencio era más fuerte que cualquier amenaza, más hiriente que cualquier insulto. Era la indiferencia absoluta. Y ante ella, los hombres que se habían construido sobre la base del miedo y la violencia comenzaban a desmoronarse por dentro. Entonces, sin aviso, Bonnie Flash se movió. No con violencia, no con rabia, sino con algo más frío. Determinación. Caminó lentamente hacia el desconocido, deteniéndose a unos metros, lo suficiente para no invadir del todo su espacio, pero lo bastante cerca como para marcar territorio. Observó su espalda, la línea tensa de su cuello, los músculos apenas perceptibles bajo la tela de la camisa. Sabía que lo que hiciera ahora definiría todo. El silencio volvió a reinar. El ventilador zumbaba como un enjambre lejano. La lluvia seguía golpeando los cristales con constancia. En ese instante, el bar no era más que una caja cerrada, un teatro en el que cada mirada contenía una historia, cada respiración una elección. Finalmente, el hombre se giró. Lentamente. Sus ojos buscaron los de Bonnie Flash y se clavaron en ellos como dos estacas invisibles. No había odio, ni rabia, ni siquiera desafío. Solo certeza. Una certeza tan desnuda que resultaba insoportable. Bonnie quiso hablar, decir algo que recuperara el control, pero su voz no salió. Por primera vez sintió el peso de su posición como una carga. Entendió, en un segundo, que ese hombre no jugaba bajo sus reglas, y eso lo volvía invencible. Entonces, en un intento desesperado de restaurar el equilibrio, dio una orden. No la gritó, solo la dejó caer con voz áspera. «¡Deténganlo!». El eco de su voz rompió el hechizo. Los demás se levantaron, arrastrando sillas, empuñando botellas, vasos, lo que tuvieran a mano. Se lanzaron como una manada sobre el hombre, con la desesperación de quien no lucha por orgullo, sino por no desmoronarse frente a sus propios ojos. Y el hombre finalmente se movió. Fue como si el aire se partiera. El primer puño voló hacia él, y él lo desvió con un giro de muñeca que envió al atacante contra la pared. Otro vino por su flanco, y recibió una patada en la pierna que lo dobló en dos. El tercero intentó agarrarlo por la espalda, pero fue elevado en el aire y arrojado al suelo con un golpe seco. Todo sucedía con una rapidez sobrehumana, pero sin aspavientos. Cada movimiento era preciso, exacto, sin furia ni sadismo. No había espectáculo,
solo eficiencia. Los jóvenes caían uno a uno, desarmados no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Porque en el fondo de sus miradas comenzaba a dibujarse algo nuevo. El miedo. Un miedo real. El tipo de miedo que uno siente cuando se enfrenta a lo que no entiende, a lo que no puede doblegar. Bonnie Flash no se movía. Seguía allí, viendo cómo sus hombres eran derribados sin esfuerzo, uno tras otro. Su mandíbula apretada, su respiración contenida. No intervenía. Sabía que no debía. Y en medio del caos, del sonido de cuerpos cayendo, de botellas rompiéndose, del chirrido de sillas y mesas, el silencio del hombre seguía siendo lo más atronador de todo. Cuando el último de los atacantes quedó tendido en el suelo, gimiendo de dolor o simplemente sin fuerzas para levantarse, el hombre se quedó quieto. No jadeaba, no sangraba, solo respiraba, con la misma calma con la que había entrado. Y entonces, en un gesto inesperado, no se marchó. No corrió hacia la puerta, no proclamó victoria. Dio media vuelta y caminó de regreso hacia la barra. Sus pasos, firmes pero tranquilos, resonaban en el suelo ahora despejado. La mujer lo observó sin moverse. Él tomó un vaso limpio, lo llenó de agua y lo bebió de un solo trago. Luego, sin prisa, tomó un paño húmedo que colgaba al lado del fregadero y se dirigió hacia el primero de los caídos. La escena tras la última caída quedó suspendida en un extraño estado de irrealidad, como si el tiempo mismo dudara entre avanzar o detenerse. El silencio que se instaló era denso, sofocante, interrumpido apenas por los gemidos apagados de los que yacían en el suelo, por el crujido de una mesa maltratada al balancearse lentamente, por el sonido lejano de la lluvia que seguía insistiendo en los cristales. En el centro del bar, el hombre permanecía de pie, sereno, con el vaso vacío aún en la mano. No había triunfalismo en su postura, ni la más mínima expresión de superioridad en su rostro. Solo una calma contenida, la misma con la que había entrado, como si todo lo que acababa de ocurrir fuera parte de una rutina inevitable, un capítulo más en una historia conocida. Desde detrás de la barra, la mujer lo miraba con atención. No había miedo en sus ojos, ni sorpresa. Tal vez respeto, tal vez algo más íntimo, como si hubiera visto algo que había esperado mucho tiempo. En su mano seguía sosteniendo el trapo con el que había limpiado vasos toda la noche, aunque ahora permanecía inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera alterar el equilibrio precario de ese momento. El hombre dejó el vaso con suavidad sobre la barra, sin hacer ruido, y caminó hacia el fregadero. Tomó un paño húmedo, lo dobló con cuidado y luego se volvió hacia los cuerpos en el suelo. Sus pasos eran firmes, medidos, silenciosos como siempre. El primero al que se acercó fue Tyler, que todavía se sostenía el hombro con una mueca de dolor. Al verlo aproximarse, intentó incorporarse, movido más por el reflejo de la humillación que por una amenaza real. Pero el hombre solo se agachó, apoyó una rodilla en el suelo y le tendió el trapo. Tyler lo miró sin comprender. En sus ojos aún brillaba el resentimiento, pero también algo nuevo, algo que no podía ocultar: vergüenza. No dijo nada, no aceptó el trapo de inmediato, simplemente lo observó, esperando quizás una palabra, una explicación, un reproche. Pero el hombre no ofreció nada. Sostuvo el paño unos segundos más, y cuando Tyler no reaccionó, lo dejó sobre su muslo y se levantó, caminando hacia el siguiente. Brent tenía un corte en la ceja que sangraba con lentitud, una línea roja que bajaba por su mejilla. Estaba sentado contra una columna, respirando con dificultad. Al ver al hombre acercarse, hizo un ademán de defensa, levantando una mano, pero sin fuerza real. El hombre no reaccionó. Solo se agachó, sacó de su bolsillo un pañuelo limpio, uno de esos de tela gruesa, antiguos como los que ya nadie usaba, y se lo ofreció. Brent lo aceptó, esta vez sin dudar. Lo presionó contra su herida, bajando la mirada. El hombre se incorporó, lo observó unos segundos y siguió su recorrido. Caleb estaba de costado, con la boca abierta y el pecho subiendo y bajando en oleadas rápidas. No tenía heridas visibles, pero su expresión era de derrota absoluta. Lo había dado todo en la provocación, en el teatro de la violencia, y había sido desarmado sin un solo golpe directo.
Cuando el hombre se detuvo frente a él, bajó los ojos al suelo, incapaz de sostener la mirada. El hombre no lo tocó. Solo se quedó un instante en silencio, y luego siguió su camino. Uno a uno fue acercándose a cada miembro del grupo. No habló, no los juzgó, solo estuvo allí, con presencia tangible, haciendo gestos mínimos que decían más que cualquier discurso. En algún punto, lo que parecía un acto de caridad se transformó en otra cosa, en un gesto imposible de comprender para quienes siempre habían vivido a base de dominio, de amenazas, de miedo. La ayuda, sin humillación. El gesto, sin palabras. La dignidad del que no necesita aplastar al otro para demostrar fuerza. Los muchachos comenzaron a moverse lentamente, intentando incorporarse. Algunos aceptaban la mano que se les ofrecía. Otros simplemente lo observaban con ojos cargados de confusión. Ninguno se atrevía ya a reír. La risa había sido expulsada de aquel lugar, reemplazada por algo más profundo. Una mezcla de respeto, miedo y, sobre todo, la terrible conciencia de haber sido vencidos no solo en el cuerpo, sino en el alma. En todo ese tiempo, Bonnie Flash no se había movido. Seguía de pie junto a la mesa de su grupo, inmóvil como una estatua. Sus ojos seguían los movimientos del hombre con intensidad creciente, pero su cuerpo no respondía. Era como si algo dentro de él estuviera luchando, intentando sostenerse sobre una estructura que se resquebrajaba segundo a segundo. Cuando el hombre terminó de ayudar al último de los caídos, se quedó un momento de pie en medio del salón. Sus ojos recorrieron el bar, deteniéndose brevemente en cada rostro. Luego volvió sobre sus pasos, devolvió el trapo a la barra y se apoyó en ella con ambos codos, dejando que el peso de todo lo vivido descendiera lentamente por su espalda. La mujer lo observó sin hablar. Ambos compartieron un silencio lleno de sentido. Fue entonces cuando Bonnie dio un paso hacia adelante. El sonido de sus botas resonó en el suelo ahora despejado. Nadie habló. Nadie se movió. Todos lo miraron. El líder de los que habían sido derrotados, el que hasta entonces había impuesto su voluntad sin contestación, estaba ahora solo. No porque los demás se hubieran alejado, sino porque algo fundamental se había quebrado entre él y ellos. Ya no lo seguían, no con el corazón. No después de lo que habían visto. Bonnie se detuvo frente al hombre, no demasiado cerca, pero lo suficiente como para que sus palabras no pudieran ser malinterpretadas. Abrió la boca, pero no habló. Apretó los labios, tragó saliva, respiró hondo. Sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, no eran los de un depredador. Eran los de un hombre perdido. El silencio entre ellos se hizo espeso. Era una especie de duelo sin armas. El hombre lo miró sin dureza, sin desafío, solo con la calma profunda de quien no necesita demostrar nada. Esa mirada fue más difícil de sostener que cualquier golpe. Bonnie bajó la vista. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que retumbó en el corazón de todos los presentes como una campanada. La rendición no llegó con un grito ni con una disculpa. Llegó con ese simple acto, apartar la mirada. El hombre se separó de la barra, cruzó el salón con paso tranquilo y llegó a la puerta. La abrió sin apuro. La lluvia había amainado, pero el aire seguía húmedo y frío. Dio un paso afuera y entonces se detuvo. Por un segundo, pareció que iba a decir algo. Tal vez una frase final, tal vez una enseñanza, pero no lo hizo. Solo respiró hondo y siguió caminando hacia su vehículo. Dentro del bar, nadie se movió. La música seguía apagada. El ventilador continuaba girando lentamente, como si no supiera que algo había cambiado para siempre. La mujer detrás de la barra, tras un largo momento, se inclinó hacia el fregadero, volvió a tomar un vaso y lo secó con movimientos lentos. Sus labios se movieron apenas, y solo los que estaban más cerca alcanzaron a oír sus palabras, dichas con la suavidad de una oración antigua. Por eso, sabe esperar. La puerta del bar se cerró lentamente tras él, dejando tras de sí el eco de una noche que todos recordarían sin necesidad de palabras. La figura del hombre se perdió en la niebla que cubría la calle principal del pueblo, envuelta en el mismo silencio con el que había llegado. Su andar seguía siendo firme, sin apuro, como si incluso la tormenta que se disipaba lo respetara.
La llovizna, ahora convertida en una fina bruma, no era suficiente para borrar sus huellas, pero sí bastaba para enfriar el aire y despertar el temblor en los huesos de los que aún permanecían dentro del Iron Fan. Durante un largo rato nadie se movió, no porque esperaran un regreso, sino porque no sabían cómo continuar. Aquella noche no había dejado solo cuerpos magullados o muebles rotos. Había destrozado certezas, identidades forjadas en la violencia, en la arrogancia, en la risa fácil que hoy ya no surgía. El silencio lo envolvía todo como una manta pesada y espesa, y cada uno de los presentes parecía luchar con sus propios pensamientos, como si buscara un lugar al que aferrarse en ese nuevo orden que aún no sabían cómo nombrar. Tyler fue el primero en moverse. Con el brazo aún dolorido, se incorporó con dificultad, apoyándose en la pared. Su mirada no buscaba aliados ni aprobación. Solo estaba cargada de un cansancio profundo, como si el combate lo hubiera vaciado por dentro más allá de lo físico. Le siguió Caleb, que arrastró una silla caída hasta su lugar. Se sentó con el cuerpo encorvado y el rostro oculto entre las manos. Brent aún mantenía el pañuelo en la ceja, ahora manchado de sangre seca, y lo presionaba con una expresión de confusión que le envejecía el rostro. Ninguno habló. La mujer tras la barra había vuelto a su rutina con movimientos lentos y medidos. Lavaba vasos, secaba el mostrador, acomodaba botellas, pero cada gesto tenía el ritmo pausado de quien está pensando en otra cosa. A veces se detenía a observar a los muchachos, no con dureza, sino con una mezcla de compasión y resignación. Sabía que lo que había ocurrido no era algo que pudiera explicarse ni repetirse. Era en esencia una enseñanza que no venía con instrucciones. Bonnie Flash permanecía en pie, inmóvil, en el mismo lugar donde había bajado la mirada. Parecía una figura petrificada, ajena incluso al paso del tiempo. Su postura, antes imponente, ahora estaba ligeramente encorvada. No por dolor físico, sino por el peso invisible del derrumbe interior. Sus hombres ya no lo miraban como antes. No lo desafiaban, pero tampoco lo seguían. Lo que se había quebrado no era una jerarquía, sino la idea misma de fuerza que él representaba. Por fin se movió, no hacia la puerta, no hacia la barra, sino hacia una de las mesas, donde se sentó sin decir una palabra. Apoyó los codos sobre la madera y entrelazó los dedos bajando la cabeza. No pidió nada, no se dirigió a nadie, pero en ese gesto había más elocuencia que en toda su historia con aquellos jóvenes. Era la primera vez que se permitía estar solo, de verdad. El ambiente dentro del bar se volvió más respirable, como si con su gesto hubiese autorizado, sin querer, a que los demás también comenzaran a recomponerse. Las sillas se arrastraron, los cuerpos se enderezaron, las miradas empezaron a cruzarse de nuevo, pero ya no eran los mismos. Había en ellos una gravedad nueva, una cautela que no venía del miedo, sino del reconocimiento. Habían sido puestos frente a algo que los desbordaba, y eso dejaba marcas más profundas que los hematomas. Uno de los chicos, el más joven, tal vez apenas mayor de edad, se acercó a la barra con timidez. Pidió un vaso de agua. La mujer se lo sirvió sin decir nada, y él lo bebió en silencio. Cuando terminó, dejó el vaso sobre el mostrador y murmuró un «gracias» casi inaudible. Fue el primer sonido humano en varios minutos, y a pesar de su volumen, o quizás precisamente por su modestia, resonó con fuerza. Detrás de la barra, la mujer asintió. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron por un momento. Pasó casi una hora. Nadie se atrevió a hablar del hombre que se había ido, ni de lo que había hecho, ni de lo que significaba. No había necesidad. Su presencia seguía allí, como una sombra invisible que impregnaba las paredes, los asientos, el suelo. Todos sabían que había algo irremediablemente distinto en ese lugar desde su paso. No lo llamaban por su nombre, porque no lo conocían, porque tal vez no lo necesitaban. Él había sido algo más que una persona, había sido una fuerza. Afuera, el todoterreno encendió sus luces en la bruma. El motor rugió suavemente, y luego se apagó por un momento, como si el conductor aún dudara. Pero finalmente, tras una pausa prolongada, el vehículo comenzó a moverse lentamente por la calle principal, dejando atrás las sombras de Wayland Creek. No miró hacia atrás. No disminuyó la velocidad.
Su marcha era constante, serena, tan inevitable como su llegada. Desde una de las ventanas del bar, la mujer observó cómo las luces se alejaban entre la niebla. No dijo nada. Solo cuando la silueta del vehículo desapareció por completo entre los árboles, volvió a su lugar detrás del mostrador y continuó limpiando. Bonnie Flash levantó la vista por primera vez en mucho rato. Su rostro estaba cansado, envejecido en una sola noche. Miró a su alrededor. Los muchachos ahora hablaban entre ellos en susurros. Algunos se reían con torpeza. Otros trataban de arreglar las sillas y mesas. No lo ignoraban, pero tampoco lo esperaban. Por primera vez en años, no sabían si volvería a levantarse como líder o si simplemente se quedaría allí, una más de las sombras del bar. La puerta se abrió y entró una ráfaga de aire frío. No era él. Era solo el viento. La máquina de música comenzó a sonar de nuevo, por sí sola. Una canción suave, lenta, de esas que casi nadie seleccionaba. Era una melodía sin letra, una guitarra sola que dibujaba una atmósfera melancólica, como si el lugar entero supiera que debía honrar lo que había ocurrido sin alzar la voz. Uno a uno, los clientes comenzaron a marcharse, no en estampida ni con prisas, simplemente se iban, como quien acepta que la noche ha terminado. Afuera la neblina volvía a espesarse y las luces parpadeaban sobre el asfalto mojado. La mujer detrás de la barra apagaba las lámparas una a una, sin apuro. Cuando el último de los muchachos se marchó, Bonnie permanecía aún en su silla. No pidió quedarse, no hizo gesto de irse, pero tampoco protestó cuando la mujer lo observó con una mirada silenciosa, larga, antes de apagar la última luz. La puerta se cerró con un clic suave. Desde afuera, el bar parecía dormido, pero algo en él había despertado esa noche, algo que ni la oscuridad ni el olvido podrían borrar. En algún lugar más allá del pueblo, el hombre seguía su camino. No buscaba destino, no huía de nada, solo avanzaba, porque eso es lo que hacen los que saben esperar. Llegan sin avisar, actúan sin palabras y se van sin dejar huellas, salvo en los que los vieron. No olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores si aún no lo has hecho. Y si este video te pareció interesante, compártelo.